a la ya cuarta sesión del taller de apoyo a cuidadores y familia. Y es una sesión bien particular porque ha sido una de las sesiones que más ha generado conversación, discusiones y sobre todo preguntas, las veces que las hemos hecho presencialmente. Y siempre esta sesión además nos acompaña el mismo personaje que ustedes ya están viendo ahí en sus pantallas. Y este personaje, para las personas que conocen el centro, a él lo conocen de sobra, pero las personas que nos están viendo desde fuera no, es don Javier Valenzuela. Él es kinesiólogo, bueno, estudió kinesiología en la Universidad de Talca. Uy, parece que hay un micrófono ahí, ahí. Estudió kinesiología en la Universidad de Talca, trabajó antes de trabajar con nosotros en el Aligüen, en la Fundación para la Superación de la Pobreza. Un año estuviste, parece, Javier, ahí en el norte, Sí, trabajando en Mejillones. esa fundación, en Mejillones. Ujú. Así que harta pega comunitaria ahí. Y aparte, bueno, tiene diversas diplomados, formación en geriatría, gerontología, salud mental. Y bueno, obviamente Javier también forma parte del centro desde que estamos en funciones, es decir, hace 5 años ya. Así que Javier Valenzuela tiene harta experiencia en trabajo con personas mayores, en trabajo con personas con demencias, y sobre todo se ha ido ahí especializando en el área de la fisiología y la prevención de caídas en personas mayores y sobre todo el apoyo que le puede brindar a los familiares de personas con demencia o con algún tipo de trastorno cognitivo. Así que Javi, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Así que eso, pues. El live va a estar, yo diría que en unos segundos más en Facebook. Eh, y la idea, por mientras, es contarles de que esta, como les contaba, es la cuarta sesión. Ya tenemos 3 sesiones antes. La primera fue de qué es demencias. La segunda fue de cómo se pueden, digamos, trabajar o qué se puede hacer con las conductas o los síntomas de la conducta más difíciles que suelen tener los pacientes. La tercera fue de manejo y uso de fármacos con la Valentina Sabaj, también fue bien buena. Y la cuarta es la de Javier. Nos queda por delante una quinta que va a ser con la otra psiquiatra del nuestro centro de día, que es la Carmen Gloria Aldunate, una sexta con una fonoaudióloga que nos va a hablar sobre comunicación con personas con demencia y una séptima con una abogada, ¿ya? Una abogada que también se dedica a temas de gerontología y geriatría. Así que tenemos hartos sesiones ahí programadas y vamos a ir viendo y ustedes los invitamos también a que nos dejen sus temas, los temas que les gustaría tocar, eh, para que los vayamos incorporando. Por ahí tenemos algunas sesiones más pensadas, yo diría ya a contar de enero para el verano. Así que, así que eso, vamos a empezar entonces, Javi. No sé si tú quieres dar unas palabras antes. Ok, nada, saludar a todos los que nos están viendo, principalmente los familiares de Aligüen, que ya nos conocemos, como dijiste tú, hace 2 o 3 años que estamos presentando algo con este tema de caída, que es bien interesante y deja varias cosas que pensar y hartas cosas que hacer también para ayudar a nuestros usuarios, miembros familiares Exactamente. también. Perfecto, súper. Así es. Así que eso, pues. Obviamente los dejamos, las y los dejamos invitados a que nos hagan preguntas mientras estén pasando Javier, la presentación. Anoten sus Súper. preguntas en los comentarios de Facebook y ahí con la Ángel vamos a estar pendientes de recogerlas y que al final de la presentación las podamos, ojalá, responder todas o al menos conversar entre todos acá. Que eso es súper, súper útil, ¿ya? Y eso nomás, pues así que Javier, cuando usted diga, compartimos tu pantalla. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya estamos ahí con la presentación o no con los diapos? Sí, estamos. Ya, súper. Así Bueno, que, vamos a empezar este tema que le pusimos este año, prevención de caída en demencia.
Como me presentó el Francisco, mi nombre es Javier Valenzuela y trabajo desde que se inició el programa Aliwen, ¿ya? Así que como a modo de introducción, vamos a hablar un poco por qué decidimos este tema y por qué es tan importante hablar sobre la prevención de caída y específicamente en demencia. Bueno, como lo hemos conversado en años anteriores, las caídas son una de las principales causas de lesiones en las personas mayores y el riesgo de caída lamentablemente aumenta con la edad. La tasa de caída en personas mayores que viven con demencia es el doble de la población cognitivamente intacta. O sea, si tenemos usuarios sin demencia y otros usuarios con demencia, es más factible, está más propenso a una caída de una persona con demencia, ¿ya? Y a pesar que a pesar de que la estrategia o la prevención de caída tiene un éxito establecido en las personas que no tienen demencia, este éxito está limitado en la prevención de caídas para personas con demencia. O sea, este éxito que tiene la prevención de caídas de personas con demencia no está tan bien estudiado si funcionan o no funcionan en personas con demencia. Así que, dándole una vuelta un poco a estos temas, vamos a presentar. Contenido de la presentación, primera vez que es una caída, vamos a definirla. A lo mejor ya todos lo podemos imaginar o podemos visualizar una caída, pero es bueno un poco la definición, sobre todo la definición que nos da la OMS. Vamos a hablar un poco de la epidemiología, que tiene que ver con los porcentajes de caída en productos mayores, si depende más del género o qué se espera después de una caída. También vamos a hablar sobre la marcha normal, ¿ya? Para un poco después profundizar en por qué se caen nuestros adultos mayores, es bueno saber qué se espera de una marcha. También vamos a hablar de por qué se caen los adultos mayores. Vamos a hablar sobre los factores de riesgo y la demencia, cómo esto interactúa. Vamos a hablar también sobre el impacto de la cognición en la marcha. Vamos a hablar sobre los factores de riesgo propios y del ambiente. Estos son interesantes porque, sobre todo los del ambiente, son los que podemos actuar, ¿cierto? Podemos involucrarnos y así prevenir caídas. También vamos a hablar sobre algo más terapéutico, como prevenir caídas, que es lo que hacemos en Aliwen un poco, y qué hacer ante una caída, que también es importante, ¿ya? Cualquier duda que tengan, se la escriben ahí, como dijo Francisco, al chat, y la tratamos de responder al final de la presentación. Primero, ¿qué son las caídas? ¿Ya? Es la ocurrencia de cualquier evento que sorpresivamente provoca la llegada de una persona al suelo contra su voluntad. Aquí es importante recalcar dos aspectos importantes, que es sorpresivamente, ¿cierto? Que tiene que ser algo repentino, algo previamente inesperado y obviamente sin la intención de caer, ¿ya? Y tiene que ser contra su voluntad. Muchos preguntan qué pasa si la persona se cae pero solamente llega a la rodilla al suelo. Eso también es una caída, ¿cierto? Y como dije, tiene que ser sorpresivo. Cuando uno, por ejemplo, va a la playa y viene una ola, uno espera que llegue una fuerza externa y probablemente se caiga. O los futbolistas cuando están en el área, yo soy más del fútbol, cuando están en el área esperan que el contrincante llegue y se tiran al suelo. Eso no es algo sorpresivo, ¿ya? Así que esa es la definición. Tiene que ser algo sorpresivo, tiene que ir al suelo y contra su voluntad. Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología eh, y creo que 1 de cada 3 adultos mayores por lo menos sufre una caída al año. Y esto lo hemos preguntado, por ejemplo, en talleres o en talleres de familia. Le preguntamos a 3 familiares de adultos mayores y siempre nos pasa que uno se ha caído durante el año. Entonces, esta como información es totalmente adecuada, ¿ya? Lamentablemente aumenta con la edad. Entre más años tenemos, es más factible que nos vayamos a caer. Ahí vamos a hablar más adelante por qué pasa esto con la edad. El 75% de las caídas en una comunidad son o pertenecen a los adultos mayores, ¿cierto? Si en una comunidad hay 100 caídas, 75 de estas van a ser
en adultos mayores. Esto es importante lo que viene. La persona mayor que se cae una vez tiene mayor riesgo de volver a caerse en los próximos meses. Se ha estudiado que si una persona cae, tiene el 75% de volver a caer en los próximos 6 meses. Por ejemplo, si mi familiar o mi papá se cayó, obviamente yo estar más atento porque es muy probable que durante los próximos 6 meses se vuelva a caer. Y si lo dividimos entre mujeres y hombres, por lo menos se ha estudiado y tenemos la información que es más probable que una mujer tenga más caídas que los hombres, ¿ya? Esto, por ejemplo, en la encuesta nacional de salud en Chile en el año 2010 muestra una prevalencia en las mujeres del 45% y en el hombre del 37%. ¿Ya? También un estudio de una mutual de seguridad nos muestra también esto, que las mujeres tienen más caídas, pero al contrario, los hombres sufren más golpes. ¿Ya? Y también como factores de caída o cosas que provocan una caída, podemos hablar de un tropiezo, de un deslizamiento, o que se resbala a los adultos mayores, de mareos, o desmayo, ¿ya? La mayor cantidad de caídas generalmente es porque la persona va caminando, va deambulando, ¿ya? Entonces, por eso es importante, como les decía, y lo que se viene ahora es hablar un poco de la marcha, ¿ya? Cómo se espera una marcha normal, digamos, ¿ya? Bueno, la marcha es un comportamiento motor único complejo. ¿Por qué marqué o puse en rojo único? Para que vean lo complejo que es y lo único. Hay varios científicos que han intentado hacer robots y tratar de simular una marcha con robot, una marcha humana, y es muy complejo, es muy difícil poder, por ejemplo, que un robot tenga la coordinación de poder mover las manos y mover las piernas al mismo tiempo, o de que un robot se adapte a la superficie o, a la exigencia que tiene un terreno. Y para no hacerlo tan difícil, acaban poniéndole ruedas. Entonces, hay un poco lo complejo que es simular una marcha humana. Ya, desde una definición más biomecánicamente, la define como que determina un desplazamiento hacia adelante del centro de edad con un mínimo gasto de energía. También subrayé o enmarqué gasto de energía porque biomecánicamente o desde que el ser humano empieza a caminar, que en promedio desde los 2 años, siempre para que sea una marcha funcional intentamos que esto sea el menor gasto de energía. Por eso cuando caminamos hacemos braceo, ¿verdad? Porque eso ayuda a caminar un poco más fácil y hace que no tengamos este gasto de energía en aumento. O por ejemplo, si estamos mucho rato sentados y si nos duerme un pie y seguimos a caminar, obviamente esa marcha no va a ser tan funcional porque la pierna que no está dormida, digamos, va a ser más fuerza y va a haber un mayor gasto de energía. No. También la marcha, para que sea funcional, necesitamos 3 componentes importantes. La locomoción, que tiene que ver con la iniciación de la marcha y con mantener los ritmos de las extremidades. El balance, que tiene que ver con el equilibrio y la estabilidad. Y la adaptabilidad, que tiene que ver con la capacidad que tenemos de poder caminar en distintas superficies o distintos climas, etc. ¿Ya? Entonces, la marcha es un comportamiento motor único complejo, tiene que haber un gasto de energía mínimo o preciso, y tiene que haber locomoción, balance y adaptabilidad para que sea funcional. ¿Ya? Y esa imagen, bueno, nos recuerda que la marcha del ser humano es un hito evolutivo, ¿cierto? Aquí, bien superficialmente, vamos a hablar un poco de la fisiología de la marcha, que también nos va a ayudar un poco a entender. Y aquí los datos que nos aparecen, que la longitud del paso completo son de 45 centímetros aproximados de un adulto o de un joven, ¿cierto? Ya, es probable que nuestro adulto mayor
obviamente tengo un paso más corto. La amplitud de la base es la distancia que hay entre las piernas hacia el lateral, hacia adentro, digamos, que normal es que sea de 5 a 10 centímetros. Las personas de más edad o incluso con demencia tienden a disminuir esta distancia e incluso llegan a cruzar las piernas cuando hay alguna debilidad muscular. La altura del paso son en promedio, o sea, para que sea funcional, digamos, son de 5 centímetros. ¿Ya? Esta es la distancia desde que el pie o el zapato se separa del suelo. Ya, obviamente esto uno lo hace inconsciente cuando va caminando, uno no va pensando de cuántos centímetros me separo del suelo al caminar. La cadencia también de una persona joven es de 90 a 120 pasos por minuto. La velocidad es importante porque con esto medimos el riesgo de caída, con la velocidad y con el equilibrio. Por ejemplo, en un adulto la velocidad es 1,3 metros por segundo y un adulto mayor, una persona con demencia, son de 0,8 metros por segundo. Esto en datos más populares podríamos decir que un adulto camina entre 4,2 y 4,8 kilómetros por hora. Y un adulto mayor camina entre 3,5 y 4,2 kilómetros por hora. Esto es importante porque cuando salimos a caminar con nuestro papá o nuestro abuelo, los familiares, no le podemos pedir que vaya a nuestra misma velocidad ya por fisiología de la marcha, no le podemos pedir que camine igual que nosotros. ¿Ya? Cuando hablo de que los adultos se demoran 3,5, 4,2, es una musculatura indemne, digamos, una anatomía sin artrosis, sin fatiga, sin problemas cardiovasculares. Entonces, esos 3,5, 4,2 puede disminuir si que nuestro adulto mayor no está como acostumbrado a salir a caminar o hace mucho calor. Entonces, hay que estar bien atento ahí cuando le pedimos que camine igual que nosotros. ¿Ya? Lo más fácil, obviamente, lo que se trata de que la familia entienda que ellos se tienen que adaptar a la velocidad de ellos, ¿cierto? Y la oscilación vertical, que más o menos cuánto se mueve el tronco, son 5 centímetros, ¿ya? Tampoco es normal que una persona camine rígidamente sin mover el tronco y tampoco que lo hagamos o vaya flexionando mucho el tronco, es porque está comenzando algún problema de dolor o alguna complicación musculoesquelética. La marcha normal, esto es importante porque necesita la integración de varios variables, digamos, varios sistemas, ¿ya? El sistema sensorial, que es lo que pone la parte visual, vestibular y propioceptiva, ¿cierto? La parte cognitiva, que tiene que ver con la planificación de la marcha, tiene que ver con la coordinación, tiene con el control motor, como habíamos hablado. También necesitamos que un sistema musculoesquelético indemne, que no hayan alteraciones, ¿cierto? Que tengamos una musculatura que nos pueda dar fuerza, una articulaciones que tengamos un suficiente rango para poder mover los brazos y las piernas. Y obviamente también es importante que se requiere un apoyo cardiovascular, ¿ya? Porque si no tenemos un apoyo cardiovascular es difícil salir a caminar con una persona mayor o va a durar muy poco tiempo en esa actividad. Cualquier alteración que tengamos en estos factores que mencioné, tanto la parte sensorial, cognitiva, musculoesquelética o cardiovascular, va a alterar la marcha, ¿ya? No podemos pensar que una persona con artrosis va a caminar igual que nosotros, o una persona con demencia va a caminar igual que un adulto, ¿no? Y como dice aquí también, todo lo que altere la marcha y el equilibrio contribuye a favorecer la caída, ¿ya? Ahora, ¿por qué se cae nuestro adulto mayor? ¿O por qué con la edad es más probable que como persona no tengamos más riesgo de caída? Primero, sobre todo es bien alto el porcentaje de
personas mayores que tienen hipertensión o problemas del sistema cardiovascular, ¿ya? Obviamente, como dije, que necesitamos un sistema de apoyo cardiovascular para poder hacer una marcha. Si tenemos hipertensión o si tenemos problemas cardíacos, obviamente que vamos a tener mayor riesgo de caída. Y también necesitamos una buena conducción nerviosa al oído interno que nos ayuda bastante a la estabilidad. También tenemos disminución de la sensibilidad proprioceptiva. La propriocepción es la capacidad que tiene nuestro cerebro de conocer o de saber dónde está el cuerpo, dónde está un segmento del cuerpo. Por ejemplo, si yo ahora cierro los ojos, me puedo dar cuenta que tengo mis piernas flexionadas, que mis brazos están también flexionadas, que mi tronco está erguido. Y eso a través de receptores que hay en las articulaciones y en la musculatura, que mandan señal al cerebro y le dan orientación o le dan ubicación en el espacio, de donde tengo mi cuerpo, digamos. También con la edad empezamos a sufrir sarcopenia a través de los 35 años, que más que nada la habilidad ocular o empieza a disminuir el volumen de los músculos. También empezamos a perder musculatura, así que no hacemos ejercicio, no tenemos actividades como la atrofia muscular. También existe atrofia de parte blanda importante para el sistema musculoesquelético, por ejemplo, ligamentos, tendones, cápsula articular y menisco. Estos ligamentos, tendones tienen la capacidad de ser flexibles, de poder darle estabilidad y a la vez movilidad a las articulaciones. Si estos empiezan a perder esas características, obviamente vamos a tener más dificultad para la marcha y más riesgo de caída. También empezamos a tener el enlentecimiento de los reflejos, ¿no? Sobre todo osteotendinios, y más o menos por lo que hablamos recién, por esta pérdida de características de estas partes blandas, sobre todo articulares. Y también en los adultos mayores, sobre todo en Chile, empieza o es bien común la degeneración de estructuras articulares, más conocida como la artrosis, ¿cierto? Las más comunes son las de rodilla y de cadera, que obviamente van a limitar la marcha. Otras comunes también son en los brazos, o sea, perdón, en las manos. ¿Ya? Tenemos también disminución de agudeza visual, obviamente es bien común adultos mayores usando lentes o operados de catarata, y también hay alteraciones en la acomodación visual. La acomodación visual es la función que tiene el ojo para poder enfocar, dependiendo de la distancia, poder enfocar de cerca o poder enfocar de lejos, eso se va perdiendo, ¿cierto? O va sufriendo alteraciones. La parte visual, la proprioceptiva y la parte vestibular, como hablamos en la presentación de la diapositiva anterior, son importantes para la integración sensorial, ¿cierto? Entonces, vamos a ir un poco más específico a alguna estructura ósea, digamos, algunas articulaciones que va pasando con la edad, que vamos viendo esta marcha funcional, vamos perdiendo o vamos aumentando este riesgo de caída. Ya. En la columna vertebral ocurre que hay un desplazamiento del centro de gravedad. El centro de gravedad es una proyección imaginaria de nuestro peso al suelo, y esta proyección termina en un punto, digamos. Lo normal, y para que llevemos un control de este centro de gravedad, lo normal es que nuestro centro de gravedad esté dentro de nuestra base de sustentación. Esta base de sustentación es el área que tenemos entre las piernas, desde el límite de nuestro pie, de nuestros zapatos, todo lo que va al centro de nuestra área, área de superficie, digamos, una base de sustentación. Si este centro de gravedad sale de esta base de sustentación, nosotros perdemos el control y es probable que perdamos el equilibrio. Para medir el centro de gravedad, en la kinesiología existe la posturografía, que cuando es una máquina donde uno se sube como una pesa, como una balanza, y al frente hay un monitor y se ve cómo este centro de gravedad se mueve, si se mueve mucho, si está más adelante, si está más atrás, si se mueve rápido, si se mueve lento. Cuando subimos a una persona joven, el centro de gravedad está casi quieto,
está en una posición céntrica, y para la persona joven es fácil controlarla. Si subimos un adulto mayor, vemos como este centro de gravedad se mueve más rápido, incluso a veces se va más adelante, y es de difícil manejo para el adulto mayor. Ya. Cuando este centro de gravedad se va hacia adelante, generalmente los adultos mayores empiezan a flexionar la cadera y caminan un poco flexionados hacia adelante, con la cabeza hacia anterior. Y no es porque tengan dolores de columna o de rodilla o no puedan ver, sino que este centro de gravedad se va hacia adelante y ellos, como para ir persiguiéndolo y que queda dentro de esta base de sustentación, inclinan el cuerpo para que esta base de sustentación aumente. Cuando esto es muy difícil de mantener el centro de gravedad dentro de esta base de sustentación, le ponemos otro apoyo, por ejemplo un bastón, y el bastón hace que esta base de sustentación aumente. Digamos, en la cadera empieza a aparecer rigidez articular en posiciones viciosas, y esto tiene que ver un poco con la artrosis, como hablamos recién. Por ende hay disminución de la movilidad articular, que puede ser por la artrosis o por estos ligamentos o tendones que están un poco más rígidos. Hay insuficiencia de músculos abductores. Lo que hablamos al principio, cuando nuestros adultos empiezan a cruzar las piernas cuando van caminando, debido a debilidad de musculatura, específicamente los abductores, que son los músculos que abren el paso, digamos. Que cuando yo tiro un pie hacia el lado, son los músculos que me ayudan a abrir. Y también hay dismetría por acortamiento. Esto puede ser por una fractura de cadera o por una displasia de cadera, que hay dismetría de los miembros inferiores. En la rodilla, obviamente hay una estabilidad progresiva, hay una disminución de la movilidad articular por acortamiento o por artrosis también, o por estos tejidos blandos como la tendones y ligamentos. Y hay una claudicación espontánea, que cuando empieza a ocurrir dolor o alguna neuropatología de rodilla, tratamos de no moverla lo suficiente y obviamente esto altera la marcha. En el pie existe una atrofia de las células fibroadiposas del talón. Atrofia de estas células son importantes porque nos ayudan a tener como cojinetes en la planta del pie o en el pie, y obviamente eso en el suelo o en un zapato va a ayudar que caminemos más cómodo o sintiendo menos el suelo. En los adultos mayores todas las células se van perdiendo y obviamente no se le puede comprar cualquier zapato, no van a querer caminar por mucho tiempo o no van a querer estar de pie por mucho tiempo, porque obviamente les va a ser más incómodo estar de pie que a nosotros o una persona joven que todavía tiene esta célula. También empiezan a haber rigidez en las articulaciones interóseas, ¿cierto? Por lo mismo también, por esta rigidez que se produce, también no van a querer caminar mucho, les va a doler más las piernas, van a tener menos flexibilidad en el pie y eso también hace que haya menos adaptación también a la superficie. Y también en la musculatura del pie también van a haber atrofia muscular, lo que va a aumentar esta falta de flexibilidad o falta de fuerza. El pie es importante para el tema del despegue al dar el paso. Si no tenemos la suficiente fuerza para dar un despegue del paso, es más probable que arrastremos nuestros pies o que los pasos sean más cortos o que caminemos más lento. Y todo eso hace que tengamos mayor riesgo de caída. Ahora vamos a hablar un poco de las caídas y demencia. Como hablamos al principio, 1 de cada 3 adultos mayores es probable que se haya caído durante el año. Cuando a esa persona mayor le agregamos que tiene un diagnóstico de demencia, hay estudios que dicen que esa proporción aumenta al doble, o dicho en otras palabras, que de 3 adultos mayores con demencia, 2 han caído durante el tiempo de un año. Y los adultos mayores cognitivamente intactos, y cuando digo cognitivo, comparten algunos factores de caída, como por ejemplo el historial de caídas, peligros ambientales, impedimentos motores y deficiencias visuales.
Sin embargo, existen otros factores de riesgo que también lo comparte, pero son más importantes al momento o son más importantes a las personas que tienen demencia. Lo vamos a mostrar en el siguiente esquema, donde vamos a poner, vamos a poner todos los factores que predispone a una persona mayor en caída, a una caída. Hay factores médicos, factores psicológicos, factores físicos y sensoriales, factores ambientales y factores cognitivos, ¿ya? Los anuncios que están subrayados, digamos, son los que impactan más en una persona con demencia que una persona sin demencia. Por ejemplo, los factores médicos, la hipotensión ortostática, los trastornos cardiovasculares, afectan a las personas sin demencia y a personas con demencia, pero los efectos secundarios de la medicación aumentan en un mayor porcentaje a la persona que tiene con demencia. La hipotensión ortostática es lo que hablamos del mareo cuando una persona está mucho tiempo sentada o en cama y se quiere levantar de repente, es probable que dé unos pasos, se maree y tenga alguna caída o pueda sufrir alguna caída. Los trastornos cardiovasculares lo conversamos hace poco sobre la hipertensión o cómo afecta esto en la capacidad aeróbica de las personas al caminar. Pero los efectos secundarios de medicación tienen un efecto importante en la persona con demencia, ya que estos medicamentos que a veces pueden ser psicotrópicos y que algunas veces o habitualmente se usan para controlar algunos síntomas conductuales o psicológicos de las personas con demencia, estos medicamentos psicotrópicos hacen o están estudiados que aumentan el riesgo de caída. Por ejemplo, estos medicamentos son los antipsicóticos o los benzodiazepinas, ¿cierto? Que están estudiados que aumentan el riesgo de caída. Una persona sin demencia no es tan probable que ocupe estos medicamentos, por eso que se subraya los efectos secundarios de la medicación. Los factores psicológicos como la ansiedad, el miedo a caer o la depresión también tienen mayor influencia en personas con demencia. Por ejemplo, cuando una persona deambula por la casa o ese miedo a caer, están asociados a la ansiedad, ¿ya? Deambular por la casa se ha asociado como una marcha errante y siempre o comúnmente está acompañado de agitación o de ansiedad. Estos factores en una persona con demencia son mucho más frecuentes y hacen que aumente el riesgo de caída. El miedo a caer propiamente tal es más propio de demencia más leve o demencia más temprana. Los factores físicos y sensoriales son fáciles un poco de entender, como a lo mejor lo han visto en otras presentaciones. Las personas con demencia o con alteraciones cognitivas expresan o generalmente se muestran con cierta apatía a participar o les falta motivación para hacer ciertas actividades, participan menos. Y esta falta de participación o falta de actividad de la vida diaria, obviamente a largo plazo hacen que, o no tan a largo plazo, hacen que se transforme en una persona más sedentaria. Esto comprando una persona que no tiene demencia, que a lo mejor participa más, ¿cierto? La persona con demencia participa menos por esta apatía o por esta falta de participación. Esto a largo plazo se forma una persona más sedentaria aún, y este sedentarismo obviamente hace que pierdan la fuerza por falta de actividad o entrenen menos el equilibrio que una persona sin demencia. Los factores físicos y sensoriales también, obviamente la información sensorial y movimientos conjuntos también, o la coordinación también son importantes para el riesgo de caída. Los factores ambientales también son interesantes. Son interesantes porque, como lo dije al principio, son los más fáciles que nosotros como familiares podemos intervenir. Como que si una persona adulta mayor se nos cae, nos basaríamos de poco inteligentes si que no evaluamos estos factores ambientales. Como peligros ambientales, llámanos como escalones o como piso resbaladizo o cable en el suelo,
La iluminación, que es importante también para prevenir el riesgo de caída, y el calzado, que más adelante también lo vamos a conversar un poco. Está subrayado aquí en factores ambientales la ayuda al caminar. Esto es interesante. Según este estudio donde saqué este esquema, trata de explicar, y yo lo entiendo así, de que caminar y llevar una ayuda al caminar, por ejemplo, un bastón, es una multitarea, ¿cierto? En resumen, caminar y maniobrar este bastón requiere un alto nivel de control motor y recursos cognitivos, ¿ya? Entonces puede que una persona con demencia no tenga la capacidad o la habilidad necesaria para caminar y a la vez maniobrar esta ayuda técnica maniobrar esta ayuda técnica porque requerimos de harto control motor y harto recursos cognitivos, ¿ya? Entonces, esta persona que va tratando de maniobrar esta ayuda técnica y más caminar con todo lo complejo que esto puede ser de seguir un paso, puede que le provoque más riesgo de caída que ayuda, porque va tratando de llevar el bastón, de ocuparlo bien y de no caerse y poder pasar a lo mejor un obstáculo o falta de iluminación que pueda tener el ambiente. Hay que tener atento porque no se trata de que los adultos mayores no ocupen ayuda técnica, sino que se ha visto y hemos visto también en el IWEN de que algunos adultos mayores tienen algún riesgo de caída o se caen y los familiares, lo entendemos un poco así también, que es lo más fácil, tratan de buscar algún bastón de algún familiar, de un vecino, o se lo compran en una feria y se lo pasan a adulto mayor y pensamos que eso es un bien para él y para que no se vuelva a caer. Pero, como dice este estudio, puede que sea un factor más de riesgo que de ayuda para prevenir caídas. Entonces, aquí el llamado es que cuando nuestra persona con demencia tiene una caída, llevarlo a un control médico y que la indicación de utilizar alguna ayuda técnica o un bastón sea por una indicación médica, que sea entrenado por algún kinesiólogo y a lo mejor que sea adaptado por un terapeuta ocupacional, ¿no? Eso. Factores cognitivos, bueno, la demencia de por sí son alteraciones cognitivas que afectan a la vida diaria. Por ende, todos los factores cognitivos que necesitamos o factores cognitivos que afecten el riesgo de caída van a estar involucrados en una persona con demencia. Vamos a tratar de conversar un poco de estos factores cognitivos a continuación. Vamos a hablar sobre el impacto conjunto de la cognición y la marcha sobre el riesgo de caída. Si bien caminar puede ser un proceso de rutina sin mayor complejidad, necesitamos que la información sensorial entrante y ese uso para adaptar el movimiento requiere del proceso de la función ejecutiva, ¿cierto? Además, caminar requiere una planificación estratégica de la mejor ruta, interacción continua del entorno y los factores internos. La función ejecutiva es el dominio más comúnmente asociado a la disfunción de la marcha, ya que para la marcha requerimos continuamente atención, integración sensorial y planificación motora. La planificación de tarea, la integración sensorial, el juicio, la resolución del problema y el razonamiento son relacionados con la navegación. Esto es importante sobre la función ejecutiva, por ejemplo, sobre la navegación. Cuando un adulto mayor sale a caminar en el barrio y no es capaz de volver a su casa o se pierde, esta función ejecutiva es la que nos ayuda a resolver problemas o ayuda con el juicio o la atención, y es la que hace que el adulto mayor pueda encontrar el camino a su casa, ¿ya? Generalmente un adulto mayor cuando se desorienta no se queda parado y pide ayuda, sino que trata de seguir caminando para ver si se empieza a acordar o encuentra algo significativo que lo recuerde de vuelta a su casa. Cuando uno va caminando inseguro o desorientado, tiene obviamente una marcha con más angustia y más inestable, y eso hace
obviamente que aumente nuestro riesgo de caída. Vamos a hablar un poco sobre la atención. La atención es una función dinámica impulsada por la percepción sensorial y la necesidad de seleccionar un estímulo preferido para una acción particular, ignorando lo innecesario. La atención selectiva se centra en la información sensorial. Cualquier cambio en la información sensorial puede afectar la marcha. Una persona con pocos recursos de atención o con problemas cognitivos reduce su capacidad para enfrentarse y adaptarse a entornos desafiantes y puede conducir a un mayor riesgo de caída. ¿Cierto? La atención es un poco la que va a recibir esta información sensorial, de la parte visual, de la parte vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, y la parte propioceptiva. Entonces, una persona que tenga alguna alteración de la atención, aunque tenga esta parte visual o la parte de equilibrio o la parte propioceptiva intacta, igual es probable que tenga mayor riesgo de caída por estos problemas de atención y de la función ejecutiva. La planificación motora, aquí podemos señalar que cuando uno sale a caminar o cuando uno camina incluso dentro de la casa, es dirigida por un objetivo, ya sea para ir a comprar, para ir a pasear, para ir al baño, etc. Siempre tiene que tener algún objetivo. La planificación motora es importante para cumplir ese objetivo y lo hace a través, o especialmente lo planifica con giros, evitando obstáculos, en la mejor ruta o cuando pasa por espacios estrechos. La ejecución de estos movimientos dirigidos a un objetivo requiere un control consciente, complejo, que incluye una evaluación eficiente de las propiedades espaciales. El déficit de esta planificación motora y programación motor pueden obviamente causar disfunción de la marcha. Cuando un adulto mayor quiere ir al baño y no planifica bien los obstáculos que tiene que pasar, o si puede estar ocupado o no puede estar ocupado, o cuál es la mejor ruta, puede que falle y no llegue a tiempo, ¿cierto? La integración sensorial, esto es un poco lo que hablábamos. La parte sensorial, lo vuelvo a repetir, tiene la parte visual, vestibular y propioceptiva. Una persona que tenga demencia puede tener la capacidad reducida para integrar esta información. O sea, puede ver bien, puede tener buen equilibrio, o puede estar intacto propioceptivamente, pero la información no la va a poder integrar bien y obviamente va a tener problemas de estabilidad y de la marcha que pueden provocar mayor riesgo de caída. La flexibilidad cognitiva nos sirve para adaptar la marcha en circunstancias de desafío, como obstáculos, cambio de superficie y la iluminación. Si tenemos una falta de esta flexibilidad cognitiva, puede provocar caídas. El juicio. Las personas con demencia pueden juzgar mal los posibles peligros en su entorno. Pueden pensar que no está resbalado, si está brillante el piso, el suelo de la cocina, puede pensar que no está resbaloso o que enceraron en vez de que está mojado. Entonces, pueden juzgar mal esos posibles peligros y tienen mayor riesgo de caída. O también pueden sobreestimar sus propias capacidades en cuanto a movilidad, lo que puede provocar caída. También una persona, como lo hemos conversado aquí, es probable que una persona con demencia camine más lento, es más probable que camine más lento, pero esa velocidad que lleva puede ser más rápida que sus capacidades motoras y cognitivas lo permitan. Entonces, es más probable que vaya a una velocidad mayor a la que sus capacidades motoras y cognitivas lo permitan, y esa alteración de juicio hace que tenga mayor riesgo de caída. El control inhibitorio es la capacidad que tenemos como ser humano, ¿cierto?, de inhibir o controlar la respuesta impulsiva o automática y generar una respuesta adecuada a la atención y al razonamiento.
Si no falla este control inhibitorio, la acción de uno estaría impulsada más por impulsos viejos o hábitos de pensamiento, y puede favorecer que no se evalúe con precisión algunos riesgos de a lo mejor actividades que alguna vez fueron seguras. Por ejemplo, un adulto mayor que en su vida trabajó de constructor o fue albañil, siempre se subió escaleras y no tuvo ninguna dificultad, siempre trabajó a lo mejor en techo o en poste. Puede que este control inhibitorio de hábitos antiguos o de impulso, él quiera subirse a esta escalera de forma automática o por un impulso. Y si no tiene este control inhibitorio adecuado, no va a evaluar un poco estos riesgos y es probable que tenga esta caída. Ahora vamos a hablar un poco más específicos de los trastornos de la marcha en algunos tipos de demencia. La más común que ustedes saben es la tipo Alzheimer, donde los trastornos de la marcha ocurren en fases más tardías, y como lo conversamos en las diapositivas anteriores, es debido a esta disfunción ejecutiva y la pérdida del control de la atención. Y la característica de la marcha es una disminución de la velocidad, o sea, caminamos más lento aún de lo que camina un adulto mayor, que hablábamos que era de 3,5 a 4,2 km por hora. Una persona con Alzheimer va a caminar más lento. Los pasos van a ser más cortos, ya no van a ser estos 40 centímetros, van a ser más cortos. Y va a haber una mayor variedad de pasos, va a haber pasos más largos, pasos más horizontales, pasos más cortos, ¿cierto? En una demencia vascular, estas alteraciones de la marcha son en etapas más precoces, más tempranas. Las características de la marcha es también una disminución de la longitud del paso, también va a haber una variedad del paso, en pasos más cortos, pasos más largos. Estas bases de sustentación van a ser más amplias, o sea, los pies van a estar más separados entre sí, va a haber una mayor rigidez, va a haber un desbalance. Cuando hablábamos que eran 5 centímetros normal, lo más probable es que una persona con demencia vascular tenga una marcha de más que se mueva más el tronco, digamos, perdón, y va a haber congelamiento. O sea que va a ir caminando y puede que en un segundo o menos de un segundo quede paralizado y puede volver a caminar. En una demencia más cuerpo de Levy, que está más asociada como al Parkinson, donde un deterioro cognitivo más fluctuante y presenta algunas alucinaciones y tiene una alta sensibilidad neurolíptica, la marcha va a presentar también una rigidez, va a haber una bradicinesia, que son movimientos más lentos. Se acompaña también de poca movilidad en el rostro. Va a haber un temblor, un poco asociado al Parkinson, y van a haber más dificultades para levantarse en una silla o sentarse en una silla. Aquí, ¿cómo debemos caminar con una persona con demencia? Esto es un poco, a lo mejor ustedes ya lo han conversado y tienen la experiencia de cómo ayudarlo. No está mal repetirlo. No hay que tirar de la persona con demencia, ¿cierto? Para que avance. Hay que tratar de darle el brazo más que tomarle de la mano, ¿cierto? Que seamos como un apoyo más de equilibrio, más que de empuje. Por ende, no hay que llevarla de la mano, sino que hay que darle el brazo más que la mano, y ella se acomode su mano entre el brazo de nosotros. Ahí dice, hay que ofrecerle el brazo para que se apoye, y hay que caminar sin interferir en los pasos de ella. Obviamente no pasearse delante de ella donde va a caminar, que no interrumpir los pasos. Y obviamente hay que recordarle que enderece el tronco, que dé un paso un poco más largo y que despegue los pies del suelo. También es importante darle como alguna clave de orientación, a dónde vamos, cuántas cuadras nos faltan, dónde vamos a descansar, qué vamos a hacer cuando lleguemos, a qué hora nos vamos a devolver. Y también preguntarle obviamente las cosas más básicas, si tiene calor, si está cansada, si necesita algo. Son conceptos claves para salir a caminar con una persona con
con demencia. Vamos a hablar sobre los factores ahora que ponen las caídas. ¿Ya? Vamos a dejar un poco hablar específicamente de demencia, sino que vamos a empezar a hablar de adultos mayores en general. Algunos factores los separamos de la persona y del ambiente. Vamos a hablar a continuación de los factores que son propios de la persona. Como dijimos, historia anterior de caída, como dijimos, el 75% de las personas que caen es probable que vuelvan a caer durante los próximos 6 meses. Acá está muy rápido. Problemas de la marcha, personas que ocupan bastón, ocupan estos andadores o burritos, como se les conoce, también son más factibles de tener alguna caída. Problemas musculares y articulares, trastornos visuales o auditivos, trastornos del ánimo y uso de fármacos, que le llamamos polifarmacia. Cuando un adulto consume más de 3 fármacos, ya lo catalogamos como polifarmacia, y la polifarmacia de por sí ya es un factor de riesgo de caída. Y incontinencia de esfínteres. Esto más que por el uso o más que porque el usuario va a llegar tarde al baño y va a caminar rápido, o son como ganas de ir al baño imprevista o rápida, y él va a tender a caminar más rápido. También es por el uso del pañal, como el volumen que ocupa el pañal. Una vida acostumbrada a usar solamente ropa interior, y que tengan un pañal o un apósito, obviamente va a afectar en la propiocepción y va a afectar en la movilidad de cadera. Del ambiente, como dije, estos son importantes porque son donde es más fácil participar o actuar como familiar, ¿cierto? La mala iluminación, un factor importante. Acuérdense que nuestros adultos mayores tienen alteraciones visuales o pierden este efecto de acomodación visual. Muebles inestables. También a veces guardamos muebles porque son bonitos o porque son algún recuerdo, pero si no los queremos botar, no los queremos deshacer, hay que mantenerlos de forma óptima y firme. Piso resbaloso, una caída un poco exagerada justo para la foto, pero también estar atento a veces, sobre todo la dueña de casa o las personas que mantienen el hogar, trapean harto o ocupan cera, y lo hacen en horarios donde nuestro adulto mayor deambula dentro de la casa o generalmente pasa. Entonces, no es que no hay que hacerlo, sino que hay que tener la precaución de informarle que está encerrado, o de estar atento cómo camina por esos espacios que están resbaladizos. Escaleras inseguras, que pueden ser muy bonitas, muy modernas, pero obviamente si estamos con un adulto mayor, o si vamos a recibir adultos mayores y vienen de visita, obviamente es que tengamos una escalera adecuada, ¿cierto? Nosotros como Aliwen hemos tenido una experiencia cuando vamos a visita. Algunas escaleras son como muy inestables. Alfombras sueltas. Esto también es común y es fácil de solucionar. Los terapeutas ocupacionales tienen varias técnicas, varias formas de cómo poder ayudar con una alfombra. Y acuérdense que hablamos que el paso normal o el despegue que tiene que ver del pie del suelo son 5 centímetros. Cuando perdemos fuerza muscular o cuando tenemos alteraciones articulares, esos 5 centímetros que tenemos que levantar el pie van a ser menos, ¿cierto? Entonces nuestros adultos mayores levantan el pie menos. Levantan 1 o 2. Si nuestra alfombra mide o tiene un volumen mayor a esa altura, es más probable que no nos vayamos a tropezar con la alfombra, ¿cierto? Entonces no es que la fijemos porque queramos fijarla, sino que tiene que ver algo más propio del adulto mayor, que pierden fuerza o pierden rango articular y arrastran un poco las piernas o los pies cuando caminan. Cables sueltos, ¿cierto? Esto es bien común en todos los hogares, incluso acá mismo también tengo algunos
cables sueltos. También, si una persona vive con adultos mayores, hay que tratar de que estos sean los menos visibles o los menos perjudiciales, sobre todo en pasillo o en living o en dormitorios donde transita nuestro adulto mayor. Duchas sin barra también son un alto riesgo de caída. Aquí la persona tiene una caída exagerada, pero él perdió el equilibrio y trató de apoyarse, ¿cierto? Y se apoyó en la cortina, que fue muy mala idea apoyarse en la cortina, pero yo creo que lo hizo repentinamente. La cortina no brinda apoyo como si brindaría de estas pasamanos o manillas que podamos tener en la ducha. Bueno, esta foto explica un poco por qué los terapeutas ocupacionales insisten harto en estas adaptaciones ambientales, sobre todo en la ducha. Ahí también está ocupando una tina que para un adulto mayor es bastante riesgoso o difícil el acceso a una tina. Y zapatos inadecuados. El zapato que está en la parte superior es bien fácil de poner, uno piensa que es más rápido. Si un adulto mayor quiere ir al baño, se va a poner esa pantufla y va a ir al baño más rápidamente. Pero si lo ocupa durante todo el día, en el fondo va a tener mayor estabilidad en el pie y va a ser más propicio a una caída. Y vamos a hablar un poco más adelante del zapato. Esta es una encuesta que se hace en los CEFAM generalmente para ver el riesgo de caída. Lo vamos a ir conversando, preguntando, y la idea es que mientras lo vayamos leyendo, ustedes vayan pensando en su hogar, si es que tienen o no tienen estos obstáculos. Mantienen limpios y sin obstáculos los suelos y escaleras. Están bien fijos al suelo los bordes de la alfombra. Tienen desnivel en el suelo dentro de su casa. Puede, en este caso el adulto mayor, moverse de un lugar a otro de la casa libremente. Y tiene cables en el suelo de los pasillos. En el baño. Usa goma antideslizante en el piso de la tina o ducha. Tiene algún interruptor del baño cerca de la puerta. Usa cortina en la tina. Puede alcanzar fácilmente el jabón y la toalla que usa en el baño. En cuanto a la iluminación, los interruptores para encender la luz están cerca de las puertas de entrada de la casa y de las puertas de la habitación y de la cocina. La iluminación de la casa es suficiente para ver y moverse en forma segura dentro de la casa. La escalera tiene interruptor para encender la luz al principio y al final de la escalera. Tiene baranda o pasamano a ambos lados de la escalera y a todo lo largo de la escalera. Es fácil o subir su escalera. Estas escaleras están en buen estado. En cuanto a las sillas, son sillas firmes y fuertes para alcanzar muebles altos. Están todas las sillas en buen estado. Coloca los utensilios más usados en la cocina en los muebles a una altura de la cintura. Y la última, no sé si la puedo leer. Y los zapatos, utiliza zapatos cómodos y no se salgan de los pies. Con el tema, por ejemplo, de la iluminación, es importante que el interruptor esté a la entrada por lo menos de la pieza del adulto mayor, ¿ya? Sí, a veces le ponemos una lámpara para que vea bien, pero aparte de la lámpara es importante que que la pieza tenga luz y que el interruptor esté a la entrada, ¿ya? Porque al momento que llega el usuario a la habitación puede encender desde sí de un principio la luz. El tema de la cocina también. A veces por costumbre dejamos los utensilios más básicos en altura o muy abajo, y esto hace que nuestro usuario, cuando quiera ocupar alguno de estos utensilios, se maree o pierde la estabilidad tratando de alcanzar algo muy, muy arriba. Sugerencias para el hogar: buena iluminación, alfombra fija en el suelo, cables fijos no sueltos, pasamanos en las duchas y escaleras. En la cocina hay que guardar los utensilios en lugares de fácil acceso y calzado adecuado.
usa el pasamanos. Esto de los pasamanos no tan solo en el hogar, también cuando salimos con el usuario arrendamos una casa, no sé, en la playa o en algún otro sector. También cuando vamos a tiendas, a mall, al supermercado, hay que ver que nuestro usuario ocupe el pasamanos. También cuando a lo mejor se suben a la locomoción Transantiago o a la locomoción colectiva, también es importante que ocupen el pasamanos. Y el 75% de las caídas ocurren en el hogar. En esta presentación no hemos hablado de una caída, a lo mejor no es tan frecuente, pero sí pasa en adulto mayor, que es una caída no en la marcha, pero sí cuando están durmiendo. Es más probable que un adulto mayor se caiga de la cama, ¿no? Y obviamente la sugerencia para evitar eso es obviamente poner la cama apoyado en un rincón, y también, por lo que estuve leyendo hace poco, me pareció interesante, colocan una especie de baranda blanda al lado del pasillo, al lado donde el usuario se baja de la cama. Y lo hacen a través de toallas, por ejemplo, que lo enrollan y lo ponen por debajo de la sábana. Y esto hace que, por una parte, el adulto mayor, cuando duerma y esos movimientos que tiene en la noche, no se caiga. Y también hace que, y como es una baranda blanda, pueda, cuando quiera salir al baño, cuando quiera ir al living, pueda pasar esa barrera. Y también, como tenemos una barrera blanda, también hace que se demore un poco más en sentarse y caminar, lo que impediría estos mareos por la presión, por estos cambios de presión. Lo encontré interesante, eso de una baranda blanda en la cama. Y es fácil también de ejecutar. Vamos a hablar sobre los calzados y las caídas. ¿Qué se debe hacer cuando compramos algún zapato? ¿O qué zapato deberíamos usar para evitar caídas en adultos mayores? Se recomienda usar zapatos firmes con interiores resistentes, que sean cómodos para el paciente caminar. No que nosotros pensemos que son cómodos. Una persona con demencia leve moderada es capaz de expresar sus sensaciones y es capaz de decir si está cómodo o no está cómodo. No hay que no preguntarle al paciente o al familiar. Y hay que tratar de comprar el zapato al final del día, esto más que nada porque al final del día los pies están más anchos, entonces si le compramos al principio del día puede que a la tarde ya le queden apretados. Y hay que elegir si es factible y está de acuerdo al presupuesto y al clima, un calzado tipo botín. ¿Y qué no se debe hacer? Usar zapatillas de descanso o estas pantuflas. Hay que evitar los tacos altos, lo recomendable es no más de 3,5 centímetros, 4 centímetros, y hay que evitar zapatos con suela blanda, ¿ya? Como hablamos de esta pérdida de células fibroadiposas, donde no tenemos tanto cojinete plantar, si la suela también es blanda, vamos a pisar una piedra, vamos a pisar cualquier obstáculo y no les va a doler más, va a proteger poco la planta del pie. Aquí hay un esquema de lo que hablamos recién. No tiene que apretar el tobillo, no tiene que apretar la anchura delantera del pie. La suela tiene que ser flexible, pero no tan blanda, como lo hablamos también. Si es posible y es mejor que tenga una cámara de aire, el talón no debe pasar, o sea, el taco no debe pasar de 3 a 4 centímetros, y la parte posterior también debe dar estabilidad. Y la horma tiene que ser de acuerdo al pie, ya no tiene que terminar en punta ni con un empeine tan corto, tan bajo. La prevención que hacemos un poco más terapéutico, lo hacemos un poco más en Aliwen, donde un estudio de Montero del año 2018, donde hizo una revisión, donde exploró la relación de la marcha y la cognición junto con el envejecimiento y la neurodegeneración. Y todo esto lo asoció al riesgo de caída. Llegó a la conclusión que las intervenciones cognitivas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, pueden mejorar el rendimiento de la marcha y así reducir el riesgo de caída en adultos mayores
con deterioro cognitivo con demencia. Con respecto a las intervenciones farmacológicas, refería un poco a estos medicamentos que son para mejorar la atención. Como lo vimos en diapos anteriores, la atención es un factor principal de esta función ejecutiva para mantener la marcha, ¿ya? Que tiene que ver con la integración sensorial. Si nos dan o tomamos estos medicamentos que ayudarían a la atención, obviamente disminuiría este riesgo de caída. Las intervenciones cognitivas no farmacológicas, que es lo que hacemos, lo que hacemos en Aliwen, que es un poco entrenamiento cognitivo, entrenamiento doble tarea, o esto no lo hacíamos, pero modalidad de realidad virtual, pueden mejorar el rendimiento de la marcha, especialmente durante la marcha de doble tarea. Acá en los talleres de ejercicio, al usuario lo hacíamos caminar por un circuito seguro, digamos, y mientras iba caminando le íbamos preguntando cosas bien básicas, cómo se llamaba, si había almorzado, o le hacíamos unas preguntas cognitivas con el afán de entrenar un poco la doble tarea. O a veces lo hacíamos caminar y llevando un vaso con agua, un vaso plástico con agua. Entonces el usuario tenía la tarea de caminar, de no perder el paso, y también tenía la tarea de que no botara agua. Un poco así entrenábamos la doble tarea. Para la prevención, cuando hay una caída o para prevenir caída, es importante la evaluación multidimensional. Esto es importante, y un poco de lo que se trata esta presentación, un poco de justificar la importancia de una evaluación de la marcha o de riesgo de caída, que puede ser a través de la velocidad de la marcha, como el tema Pango, o de equilibrio, pero también es importante evaluar la parte neuropsicológica, sobre todo las funciones más ejecutivas, porque como conversábamos, la parte ejecutiva tiene un actuar importante en mantener una marcha funcional o mantener una estabilidad en la marcha, ¿ya? Por eso es importante esta evaluación que hacemos o que se hace en Aliwen, que es la evaluación neuropsicológica. No tan solo para el tipo de demencia ni en la etapa, sino que también para como predisponer algún ejercicio de caída o para prevenir caída. Y de por sí el ejercicio físico, esto está más que estudiado, y un poco de lo que nos dedicamos los kinesiólogos, el ejercicio físico mejora el balance, la fuerza, la flexibilidad y la condición física. Y esto obviamente hace que disminuya el riesgo de caída. ¿Qué puede pasar en una caída? Hay consecuencias físicas, ¿cierto? Como por ejemplo la herida, contusiones, hematomas, que son cuando se nos pone morado la piel, o cuando hay inflamación o se hincha un poco la piel. Hay fracturas, que es lo más grave, digamos, ¿cierto? Las fracturas más comunes en el adulto mayor son en la cadera, como muestra en la imagen, y en la muñeca, en el antebrazo, una fractura de coles. Y obviamente hay una disminución de la movilidad por la herida, por el dolor, por la contusión, por la hematoma. También hay consecuencias más psicológicas y sociales, como cambio en el comportamiento. Obviamente una persona que se cae, obviamente va a querer participar menos, va a tener más cuidado. Van a haber costos económicos también, y es posible que exista este síndrome post-caída, ¿ya? Este síndrome post-caída se entiende un poco así, que al menos que tengamos una condición patológica de tipo psicológico, cualquier persona tendemos a no caernos y a intentar protegerse de una caída. Cuando alguien sufre una caída, obviamente vamos a tratar de que no vuelva a repetirse, que no se vuelva a producir. Es algo natural. Pero cuando este miedo a caerse o volver a caer llega incluso a ser paralizante, se habla de un síndrome post-caída, ¿ya? Paralizante es como que no quiera hacer ninguna actividad más, que no quiera hacer ejercicio, que no quiera visitar familiares, que no quiera levantarse incluso. Esto obviamente a largo plazo va a traer efectos adversos.
tanto en el plano físico, social y cognitivo. Esto no es tan poco importante. Por ejemplo, una persona que se cae y le da este síndrome post caída no va a querer participar y de hecho no va a querer rehabilitarse. No va a querer seguir un tratamiento de kinesiología, por ejemplo. Y eso hace que no vuelva a recuperar una marcha funcional o no vuelva a tener una marcha adecuada para prevenir otros riesgos de caída. Y eso hace que la persona haga menos actividades, tenga mayor sedentarismo. Esto es importante, cómo actuar frente a una caída de un familiar, entonces, frente a una caída de algún ser querido. Primero, y lo que más se recomienda, que a veces es difícil, es conservar la calma, verificar si está consciente, ¿cierto? Examinar puntos dolorosos o sospechas de fractura. Ese dato que vimos de las fracturas más comunes en un adulto mayor, que eran la cadera y el antebrazo y la muñeca, vamos obviamente a ir a revisar esa zona primero. También vamos a revisar si le duele a respirar, porque es probable que también tenga también es probable fracturas de costilla. No levantar del suelo hasta cuando ya se haya desechado una fractura, ¿cierto? Y hay que estar atento de la hora que se cayó, cómo se cayó y el tiempo que estuvo en el suelo. ¿Qué hacemos si hay fractura y pérdida de conciencia? Cuando hay fractura es algo urgente que tenemos que llamar al SAPU o llevar la urgencia lo más antes posible. Si no hay fractura, hay que tratar de levantarlo y evaluar cómo sigue en las próximas horas, ¿ya? Si tenemos dudas de si no hay fractura, si hay o no hay fractura, y es mejor obviamente llevarlo. A lo mejor no de urgencia, pero sí dentro de las próximas horas, ¿ya? Como al igual siempre recomendamos después de una caída, llevar a un control médico por lo menos. Si hay fractura, obviamente acompañar al adulto mayor, dan tranquilidad, dar algunas claves de orientación y no movilizar la zona fracturada. Saca la ambulancia. Y cuando no hay fractura, el usuario está bien, está consciente, está orientado y lo queremos levantar, tenemos que seguir algunos pasos. Bueno, esta imagen va a mostrar cómo no hay que hacerlo, ella ahora está haciendo como no hay que hacerlo, pero es un video, no dura más de un minuto, o dura un minuto creo, y la idea es que veamos cómo hay que levantar a un usuario cuando hay una caída. Esta sería la técnica que no debemos de utilizar para levantar a una persona del suelo, pues podríamos salir lesionados en la espalda y la persona podría sufrir también algún daño. La técnica correcta sería la siguiente. Nos colocamos a su espalda, la tranquilizamos. Le pedimos que doble las rodillas y separe los pies para aumentar la base de sustentación. Acercamos su cuerpo a nuestros muslos y utilizando las leyes de la física y basado en la halterofilia, vamos a conseguir con el mínimo esfuerzo levantar a esta persona. Colocamos nuestros brazos debajo de sus axilas, flexionamos ambas rodillas y tiramos de ella hacia arriba sin doblar nuestra espalda y sin haber efectuado prácticamente ningún esfuerzo. Esta sería la técnica que no debemos se está repitiendo para levantar a una persona del suelo. Repasando que ya lo vimos y vamos a mostrar alguna imagen importante del video. Lo importante es que ella siempre se pone por detrás, no por delante, y no la empieza como a tironear de adelante, se pone por detrás, le flecta las piernas a la persona que está caída, se las separa y se las flecta. Ahí también se pone por detrás. Hay dos opciones, o estamos en cuclilla o de pie. Si estamos de pie, ponemos una pierna atrás y una pierna adelante de la persona que va a ayudar a levantar. La persona que está en el suelo tiene que, como dijimos, mantener la pierna flectada y un poco más separada.
La tomamos desde las axilas y ocupando nuestra fuerza, flexionando las piernas, la levantamos. Ya. Eso era la presentación, no sé si fue muy corta o fue mucho, pero gracias por la atención. Francisco. Ahí voy, ahí estamos. Súper, pues. Gracias por la presentación. Yo la he visto hartas veces esta presentación, pero igual me sigue llamando la atención una de las cosas que tú dices, sobre todo respecto al uso de calzado, la importancia de eso, y también respecto a las modificaciones que se pueden hacer en el hogar. Cuestión de las cuales son más especialistas los terapeutas ocupacionales, las y los, pero que tú lo recoges como algo muy, muy relevante para evitar precisamente las caídas, que puede ser o que pueden derivar en problemáticas más complejas. Así que nada, siempre como que cuando veo esta presentación tú le agregas cosas nuevas siempre, pero me quedo con esas preguntas. Yo tengo algunas, pero antes de que yo haga unas preguntas, teníamos ahí algunas, Ángel, ¿o no? Que nos han escrito algunas personas que nos están viendo. No sé si la Ángel parece está. ¿Ángel? Hola Ángel. No, no la escucho. Pues Hola, no. Ángel. No, parece que no. Pero bueno, yo Sí, las no sé, tengo anotadas igual. no sé si se escucha bien porque mi internet está como ¿Se escucha? retrasado. Sí, ahora te escuchamos. Bien. Ah, ya. Te escuchamos perfecto. Dale. ¿Se escucha bien? ¿Me escucho bien? Sí. Súper bien te escuchas. Sí estoy aquí, pero mi internet está lento. No. No sé, Pancho, a lo mejor tú mejor. Ah, No me escucha. hay que, si tú quieres sí, las voy a hacer yo las preguntas. Mira, Hola, la primera pregunta que nos dejaron estoy con problemas fue de señal. Está con problema nacional. Ahí lo vamos a arreglar, pero voy a hacer yo por mientras las preguntas, Ángel, para darle más continuidad, ¿ya? La primera Estoy pregunta con que nos problemas de dejaron señal. fue, No sé. a ver, espérame un poquito, ahí sí. La primera pregunta que nos dejaron fue, ¿qué pasa cuando una persona mayor se cae? Dice, tengo que llevarla al tiro de urgencia lo más rápido posible o hay que hacer algo antes. Eso nos pregunta Arián Guerrero Roa. No, primero, ¿cómo salir conservar Como que, la calma? ¿qué hay que hacer ahí? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Ya, le voy a dar. Conservar la calma y evaluar puntos dolorosos. También ver si están conscientes. Si una caída que evidentemente fue fuerte y lo más probable es que haya una fractura, no pensarla dos veces y llamar para un servicio de urgencia, a ver si puede venir una ambulancia o tratar de llevarlo movilizando lo menos posible la zona afectada o la posible fractura. Lo ideal es que llegue la ambulancia, pero lamentablemente no es tan fácil eso y a veces para no perder tiempo es llevarla a urgencia. Y obviamente en urgencia, como dije, van a preguntar la hora que se cayó, cuánto estuvo en el suelo y cuál fue el motivo de la caída. Si se desmayó, si fue un golpe, si fue de repente o si se ha caído antes también van a preguntar. Claro. Javi, ¿sabes qué? Me acordaba de otra pregunta o de una situación más bien que nos contó una familiar hace poquito, que, ¿Vale? por ejemplo, su mamá, con demencia también, se cayó, pero de noche, de su cama. Bueno, a esta paciente, a esta señora le ha pasado más de una vez esto mismo, ¿ya? Sí. Pero lo que pasa es que la familiar nos contaba de que ella se dio cuenta en la mañana, po, y se dio cuenta que tenía como un chichón en la cabeza y nada más. Entonces nos decía, chuta,
La llevo igual a urgencia, espero un rato, le trato de preguntar qué cosa es como lo más recomendable de hacer ahí, cuando uno no sabe bien cómo se produjo la caída, pero que uno sabe que se cayó. Por ejemplo, en el caso que ponía esa familiar. Claro, lo recomendable si aparece cualquier, no sé, cualquier cosa nueva en un adulto mayor, no sé, una inflamación, un moretón, un hinchazón, incluso sin saber que fue una caída o no, es importante llevarla a un control médico. A lo mejor no de urgencia, pero sí saber lo antes posible por qué le pasó, ¿ya? Porque puede ser por muchos factores. El tema de una caída de la cama, lo peligroso es el tiempo que permanece ahí en el suelo, ¿ya? Porque como le pasó a esta familiar, no se dio cuenta hasta la mañana. Y lo peligroso es que cuando pasa en el suelo, en la noche sobre todo, puede provocar hipotermia. Los adultos mayores tienen menor facilidad de termorregulación. En ese caso, no sé si quedó un poco claro o traté de explicar un poco bien esta esta baranda blanda que se puede poner en la cama para prevenir estas caídas cuando la persona está durmiendo. Lo leí hace poco, yo no lo había escuchado, no sabía de esa situación. Ponen una toalla grande doblada, enrollada así en círculo, y la ponen por debajo de la sábana, lo que hace que sea como una baranda blanda. Y eso, obviamente, cuando la persona está Como un durmiendo, dique, como un... claro, por un lado evita la caída de la muralla y por otro lado este dique blando que va a través de toalla. Y obviamente tienen que poner por debajo de la sábana. Y esta barrera blanda, los beneficios que tenía era que el adulto mayor cuando estaba consciente era fácil de superarla, o sea que no iba a quedar en la cama, no lo postraba un poco, no lo limitaba. Y en la noche, cuando dormía, estos movimientos no eran tan fuertes para pasar esta barrera blanda. Entonces la encontré un poco bien útil. Con respecto a la hipotermia, algunas personas recomiendan poner esa alfombra que se pone debajo de la cama como para apoyar los pies. Obviamente, como lo hablamos, tiene que ser fija y sin, ¿cómo se llama? Sin riesgo de caída. Como que se Claro. pueda, sin que se pueda mover, Sí. fácil, algo así, ¿no? Ya, bacán. Oye, otra pregunta que nos dejó, de hecho, la María Ya, Marchán, igual. saludo para ella. Dice, ¿cuántos minutos de ejercicio al día es recomendable? Su mamá es muy activa y le encanta hacer ejercicios, dice. No. Los ejercicios, más que para una persona mayor, se recomiendan mínimo durante 30 minutos al día, ¿ya? Obviamente va a depender de la capacidad aeróbica que tenga la persona o de la frecuencia que lleve haciendo ejercicio. Si una persona mayor y que no ha hecho ejercicio o es más bien sedentaria, no le vamos a pedir 30 minutos diarios, sino que vamos a ir haciendo por pausa, ¿ya? Y va a depender un poco más que del tiempo, de cómo veamos cómo ella reacciona al ejercicio. Si vemos que suda mucho o respira un poco como jadeando, esta respiración rápida, obviamente vamos a hacer pausas, ¿no? Más que del tiempo va a depender de cómo la persona reaccione. Obviamente un adulto mayor se aconseja que sean ejercicios más bien no tan bruscos, no tan exagerados, que tome bastante líquido, que vaya haciendo pausa y si una persona con demencia obviamente que esté acompañado y asistido por un familiar. Me imagino que también depende harto del estado de salud basal de la persona, po. Si tiene Exacto, otra patología, si tiene, por ejemplo, hipertensión y eso, ¿no? Problemas exacto, cardíacos. obviamente. De hecho, si una persona con hipertensión o con diabetes va a tener otra reacción al ejercicio que una persona, digamos,
sin antecedentes de patologías crónicas. Claro, ya, perfecto. Oye, otra consulta que nos ponen acá, dice, ¿qué ejercicios puedo yo realizar a una persona de la tercera edad para que su musculatura se fortalezca un poquito más y no se caiga muchas veces? Nos pregunta. Nada. Ejercicio, llegaría a hacer ejercicio o ejercicio específico de una persona mayor, no es tan fácil, porque, bueno, para todas las personas requiere mucha motivación, un objetivo claro para hacer ejercicio. El ejercicio más adecuado o más común o más fácil de hacer con una persona mayor es invitarlo a caminar, ¿cierto? Para una persona con demencia es importante darle un objetivo para que vamos a ir a caminar, cuánto nos vamos a demorar para hacer ejercicio. Ahora, si queremos hacer ejercicio en la casa por el tema de la pandemia, que no podemos salir a caminar, los ejercicios básicos que hacemos en Aliwen son ejercicios con apoyo anterior, o sea, ponemos una silla anterior cuando estamos de pie, al frente de nuestro usuario le ponemos una silla con el objetivo de que se apoyen en ella o cuando pierda el equilibrio se pueda afirmar esta silla, y hacemos ejercicios en el primer inferior, o sea, levantando la rodilla, llevando el pie hacia el lado, intercalando este levantamiento de rodilla, también levantando los talones. Es importante, si una persona mayor es capaz de salir a caminar, es mejor que salga a caminar, pero si necesitamos hacer ejercicio en la casa, siempre con apoyo anterior, supervisado y moviendo la extremidad. En Aliwen estamos acostumbrados o siempre estamos pensando en hacer este ejercicio de doble tarea. Entonces, cuando le pedimos 10 repeticiones al usuario, en vez de contar del 1 al 10, le pedimos que cuente de 10 hacia abajo y le vamos ayudando si que tiene alguna dificultad. O que cuente hasta 7, pero en vez de contar hasta 7, cuente los días de la semana. Por ejemplo, levantamos el pie y contamos lunes, el siguiente pie martes, y vamos haciendo ejercicio. Y obviamente, si queremos hacer el ejercicio a nuestro adulto mayor, tenemos que estar atentos, darles pausa, explicarle para qué vamos a hacer ejercicio, cuánto rato vamos haciendo ejercicio y cuáles son los beneficios del ejercicio, también es importante. No hacer ejercicio porque no tenemos nada que hacer. Ya, bacán. Oye, otra consulta que sale por ahí que tiene relación con una pregunta que tenía yo, que es como, ¿cómo ayudar a la persona que se ha caído, persona mayor que se ha caído alguna vez y que quedó en este síndrome post caída del cual hablabas tú? ¿Cómo ayudarla a recuperarse, a salir de esa condición? La ligo a una de las preguntas que pusieron ahí en el Facebook, que preguntan, ¿cómo puedo calmar a una persona con demencia que ha sufrido una caída? Que tiene igual relación. O sea, Claro. en tu experiencia, ¿cómo sería lo más adecuado para no llegar y decirle, ya párese, caminemos? Como muy bruto a veces eso. Claro, primero darle tranquilidad un poco, y esta tranquilidad tiene que ver con orientarla, con decirle que no están solos, que lo van a evaluar, o que va a estar acompañado, o que si no nos conoce vamos a llamar a alguien que a lo mejor conozca. Si después de esa caída tiendan a no querer participar o no a querer hacer actividades o salir a caminar, es bueno que le demos un poco de tiempo, no sacarlo a caminar inmediatamente, pero tratar de ir poniéndole metas de ejercicio. Por ejemplo, si ni siquiera, a lo mejor algo muy exagerado, si ni siquiera quiere salir de la pieza, invitarlo un día a tomar sol afuera de la casa, sentado, y obviamente acompañado. Si lo supera esa meta, al siguiente día, a los 3 días o a la otra semana, ponerle otra meta establecida por los dos, que salgan a la esquina a caminar y volver. Ya, en ningún momento se recomienda como dejarlo y que se le pase solo este miedo a caer o este síndrome post caída. Claro. Lo que hacemos, o una de las cosas que hacemos, la parte kinésica es en el tratamiento y poniéndole metas. Y estas metas son como conjuntos.
Y eso puede ayudar a que una persona pueda comprender o pueda tener el objetivo de superar esa meta. Claro, bacán, súper. Oye, última pregunta, que también se me había ocurrido a mí a propósito de los pacientes que yo he atendido. Yo trabajo harto con cuidadoras, cuidadores, Ujú. y a lo mejor se va a salir un poquito la pregunta del tema de hoy día, pero a lo mejor le puede servir a quien puede escuchar esto, sobre todo cuidadores y cuidadoras. Uno Dale. de los desgastes más patentes no es solo el psicológico, también el físico. Ujú. Porque pueden realizar o puede que en algunos momentos realicen una fuerza con la persona que cuidan, dependiendo del nivel de movilidad e independencia que tiene la persona, etcétera. Ujú. Eh, entonces, siempre me han preguntado respecto a los famosos lumbagos, cómo Ya. actuar frente a esas situaciones, pensando en una cuidadora o un cuidador que por su labor de cuidado empieza a generar ahí problemas en la espalda, que el lumbago, yo siempre he preguntado, no sé qué opinas tú, si tiene algo que ver eso con cierta predisposición a no querer seguir cuidando más, por ejemplo, o ya estar un poquito sobrecargados por la labor de cuidado, Ya. o más bien tiene que ver con algo también mecánico, una mala fuerza, cómo protegerse de eso, cómo detectarlo y ojalá también qué hacer, pues, qué hacer con eso, cuáles serían como las vías, consultar un médico al tiro, un kinesiólogo, un traumatólogo. Claro, la lumbago o lumbalgia, como definición, es dolor en la zona lumbar. Ya, bacán. Dentro de la zona lumbar tenemos varios tipos de componentes musculares, estructurales, como huesos. Yo nunca he estudiado, o no tengo, no sé si tiene una variable psicológica o de tres. De tres me imagino que sí. Ya, Em, pero generalmente lo lumbalgo lumbagio, como dijiste tú, es una fuerza mal ejecutada o mala postura al momento de hacer una fuerza o, o situaciones posturales eh, viciosas que se mantienen. Por ejemplo, usar una mochila o trabajar con personas que cargan sacos. Entonces, tiene que ver más con algo mecánico, biomecánico, estos problemas lumbares, y son importantes porque generalmente estos dolores lumbares pueden irradiar a las piernas o puede provocar alguna hernia, que son más complejas e incluso más dolorosas. Y lo otro que tienen la lumbalgia y los lumbagos, que son bien limitantes laboralmente o en actividades, como que incluso claro. dormir o incluso bañarse ya es doloroso. Entonces no es algo como dejarlo muy superficial o algo que va a pasar rápido, Mm, sino que hay que ponerle bastante atención cuando empiezan a haber síntomas de molestia en esa zona. ya, ya. ¿Y ahí hay que ir al tiro al médico, por ejemplo? ¿O Sí, especialista? generalmente casi nunca van a un al médico, pero si este dolor es repetitivo y es bastante fuerte, es mejor consultar. Es mejor consultar. Y obviamente se ocupan algunas técnicas para aliviar el dolor al principio, como algún factor que produzca calor, algún producto que ocupa calor, algún masaje en la zona lumbar. Y si no hay dolor, tratar de elongar, usar zapatillos, zapatos blandos, tratar de no estar mucho rato de pie, Ya, tratar de no hacer mucha fuerza o de no andar con mochila. Eso es como lo más genial. aconsejable cuando empiezan esos molestias. Pero sí, si se hace el dolor repetitivo y es fuerte, consultar sí o sí. Ya, bacán. Ya, pues, súper, genial. Oye, vamos a llegar hasta acá porque podríamos seguir eternamente, pero ya estamos, bueno, ya son más de las 8. Así que nada, de nuevo agradecerte, Javi. Fue muy buena la sesión. Hubieron harta ahí gente que la anduvo compartiendo el video y seguramente después lo van a revisar más. Así que también un saludo para todos los que comentaron, para la Paula ahí que nos saluda, para los que dejaron sus preguntas. Y eso, pues los dejamos invitados para la siguiente sesión,
que la va a hacer la otra psiquiatra del equipo, que es la Carmen Gloria Aldunate. Y Javi, nuevamente muchas gracias por Bueno, estar con nosotros hoy día. gracias igual a los que estuvieron ahí viendo la presentación, a los que lo van a ver, gracias igual a Francisco, a la Angélica, que se nos fue, pero Se nos fue la Ángel. gracias, sí, y cuando necesiten o cuando pueda, feliz. Genial, ya pues Javi, un abrazo y Bueno, un abrazo a saludos a todos y a todos. todas y nos estamos viendo. Bueno, Chao. hasta luego.